Si observas la historia demográfica de Estados Unidos durante los últimos 75 años, casi toda la historia trata sobre un crecimiento explosivo. Desde 1950, el país ha más que duplicado su población. Florida ha crecido un 600%, California casi un 300%. Incluso las zonas más frías y remotas del país han visto aumentar su población. Pero hay una excepción, una anomalía única dentro del experimento estadounidense: Virginia Occidental. Hoy, Virginia Occidental es el único estado de todo el país que tiene menos habitantes que en 1950. ¿Pero por qué? ¿Cómo un estado que alguna vez fue el motor del mundo industrializado, sentado sobre billones de dólares en recursos naturales, terminó reduciéndose mientras todos los demás crecían? La respuesta no solo está en la economía. Tiene que ver con un paisaje accidentado e implacable que se opuso al desarrollo en cada etapa. Tiene que ver con una historia de rebelión y extracción. Y tiene que ver con un destino geográfico escrito hace millones de años atrás. Ubicada en la región de los Apalaches de Estados Unidos, Virginia Occidental suele ser malinterpretada geográficamente. Es parte del sur, del medio oeste, del Atlántico medio. Culturalmente es una mezcla de todo, pero geográficamente pertenece a una categoría propia. Es el único estado ubicado totalmente dentro de la región montañosa de los Apalaches. Aquí no hay llanuras costeras, no hay praderas extensas. De hecho, su apodo, el estado montañoso, es probablemente el más preciso de todo el país. Su altitud promedio es de 460 metros, la más alta de los estados al este del río Mississippi. Pero decir simplemente que es montañosa no describe la realidad del terreno. Cuando pensamos en montañas, imaginamos los Rockies, picos de nieve escarpados rasgando el cielo. Virginia Occidental no es así. Es una meseta erosionada, una enorme masa de tierra moldeada durante cientos de millones de años por el agua. El resultado es un paisaje que para algunos resulta claustrofóbico y para otros reconfortante. Un interminable mar de crestas empinadas y valles sinuosos estrechos donde la luz del sol llega a fondo durante unas pocas horas al día. Esta topografía crea una fortaleza natural. Durante la expansión estadounidense, esta tierra fue un obstáculo, una barrera accidentada que obligaba a los pioneros a rodearla en lugar de atravesarla. Pero había un secreto geológico oculto entre las imponentes montañas. Una inmensa reserva de energía que acabaría impulsando la industrialización de gran parte del mundo. Ya hablaremos de eso. Hablemos primero del agua. Debido a lo escarpado del terreno, aquí el agua se muere rápido. El estado está drenado por una compleja red de ríos, especialmente el río Ohio, que forma la frontera occidental, y el Potomac, que marca la frontera oriental. Pero es en los ríos interiores donde la geografía se pone salvaje. El río New, pese a su nombre, es uno de los ríos más antiguos del planeta. Tiene unos 300 millones de años. Atraviesa la meseta de los Apalaches formando un cañón tan profundo y accidentado que durante siglos fue casi imposible de cruzar. Este sistema fluvial crea una paradoja. Mientras que los ríos suelen facilitar el comercio, en Virginia Occidental a menudo generan aislamiento. Los pueblos se asentaron en estrechas llanuras inundables, atrapados entre aguas rápidas y muros de roca. Esta realidad física aisló aún más a las comunidades. No bastaba con conducir al pueblo vecino. Había que cruzar una montaña o seguir un río durante kilómetros para llegar. Sin embargo, toda esta belleza agreste también escondía un destino geográfico escrito hace millones de años. Durante el período carbonífero, toda esta región era un extenso humedal tropical. A medida que las plantas morían y eran enterradas bajo los sedimentos, el calor y la presión transformaron esa materia orgánica en carbón. Y no cualquier carbón, sino uno de los carbones bituminosos de mayor calidad del mundo. Aquí aparece la peculiar trampa geográfica de Virginia Occidental. Las mismas montañas que aíslan al estado están hechas de dinero, o al menos lo estaban. La geología de la región es como un pastel de capas, con vetas de carbón extendidas por las montañas. Así que no siempre era necesario excavar profundos pozos verticales, bastaba combinar la ladera de una montaña. Era accesible, abundante y estaba por todas partes. Pero existe una desventaja cuando un estado se construye sobre pendientes y valles estrechos. La geografía física determina la geografía humana. En Iowa o Kansas puedes hacer una cuadrícula. La ciudad crece en cualquier dirección. En Virginia Occidental no. Prácticamente no hay llanuras. Si quieres construir una casa, un Walmart o una autopista, tienes que mover una montaña. Esta falta de suelo para el desarrollo ha tenido un impacto profundo en la forma en que funciona el estado. La urbanización es extremadamente difícil. Charleston, la capital, está comprimida a lo largo de las orillas del río Kanawha. Huntington está junto al Ohio. Morgantown se aferra a las laderas del río Monongahela. No existen enormes áreas metropolitanas porque el terreno no lo permite. Esto mantiene a la población dispersa, rural y profundamente conectada con la tierra de una manera que pocos comprenden.
Pero hay algo sobre la geografía. No es estática. Aunque las montañas permanecen iguales, nuestra relación con ellas sí cambió por completo. El terreno accidentado que una vez protegió al Estado terminó siendo muy vulnerable a la explotación. La dificultad física de recorrer el Estado significó que, cuando llegaron los ferrocarriles, no solo conectaron los pueblos, los controlaron. La geografía canalizó todo el movimiento, toda la economía y toda la vida hacia corredores muy específicos y fáciles de controlar. Así que las montañas le dieron a Virginia Occidental su identidad, pero también la enjaularon. Y para entender cómo la gente intentó escapar de ella, o simplemente sobrevivir ahí dentro, tenemos que ver cómo fue colonizada esta tierra. Pero sobrevivir en un entorno difícil requiere resiliencia y una base sólida. Si miras un mapa de Estados Unidos en 1860, no verás a Virginia Occidental. No existía. En los primeros 87 años de la historia estadounidense, estas montañas formaban los condados occidentales de Virginia. Pero una línea en un mapa no podía ocultar lo diferentes que eran estas regiones. Al este, las élites de la región de Tidewater basaron su economía en plantaciones de tabaco y esclavitud. Era una sociedad aristocrática en tierras llanas, que comerciaba con Europa y el Atlántico. Pero al otro lado de las montañas Blue Ridge, la vida era muy distinta. La geografía hacía imposible la agricultura de plantación. Quienes vivían aquí eran inmigrantes escoceses irlandeses, montañeses y agricultores de subsistencia. No poseían esclavos. No por una cuestión moral, sino porque la economía de estas tierras no lo permitía. Valoraban la independencia, odiaban los impuestos y resentían profundamente a los políticos de Richmond, que ignoraban sus necesidades mientras les quitaban dinero. Durante décadas, la tensión fue creciendo. Los condados occidentales se sentían como el hijo olvidado de Virginia. Pero hizo falta que toda la nación se fracturara para que ese vínculo finalmente se rompiera. Cuando Virginia votó para separarse de la Unión en 1861, al inicio de la Guerra Civil, los condados occidentales se negaron. No iban a luchar por una causa en la que no creían, por un sistema económico del que no participaban, y por un gobierno que los había marginado durante casi un siglo. En un acto de abierta rebeldía política, los líderes occidentales se reunieron en Wheeling y crearon su propio gobierno. El 20 de junio de 1863, en medio del estruendo de los cañones de la Guerra Civil, Virginia Occidental fue admitida en la Unión como el estado número 35. Es el único estado en la historia de Estados Unidos que nació directamente de la separación de otro estado. Pero la independencia tuvo un costo muy alto. El nuevo estado nació en medio del caos. Familias enteras quedaron divididas, con hermanos que se peleaban en los bosques de las Apalaches. Fue una guerra entre vecinos que dejó cicatrices mucho después de la rendición oficial en Appomattox. Sin embargo, cuando todo se calmó, Virginia Occidental descubrió que estaba sobre una fortuna. La revolución industrial tenía hambre, y Virginia Occidental tenía justo lo que necesitaba: madera y carbón. A finales del siglo XIX, los ferrocarriles conquistaron las montañas. Sus vías siguieron los valles fluviales y acabaron con el aislamiento que definía a la región. De repente, los agricultores que habían vivido de la tierra por generaciones ahora recibían a empresarios de Nueva York, Filadelfia y Londres. Estos representantes ofrecían comprar los derechos minerales de sus tierras, por lo que parecía una gran suma de dinero, aunque a veces fueran 50 centavos por acre. Los agricultores pensaban que vendían rocas sin valor mientras mantenían sus granjas. Así que firmaron los derechos, pero no se dieron cuenta de que vendieron su futuro. Estos contratos solían otorgar a las compañías el derecho de hacer todo lo necesario para extraer los minerales, incluso destruir la superficie. Casi de inmediato, Virginia Occidental pasó de ser una frontera agrícola a convertirse en una colonia industrial. La población se disparó. Inmigrantes de Italia, Polonia y Hungría, junto con afroamericanos que llegaban desde el sur, inundaron el estado para trabajar en las minas. La ciudad empresarial era el nuevo orden social. La compañía minera era dueña de tu casa, de la tienda de alimentos, de la iglesia donde rezabas y de la policía que patrullaba las calles. Te pagaban con monedas que solo podían usarse en la tienda de la empresa. Era un sistema de feudalismo en plena América moderna. Este control absoluto no encajaba con el espíritu independiente de los montañeses. A medida que las condiciones en las minas y el control del carbón se hacían más fuertes, el estado estalló en una especie distinta de guerra civil: las guerras del carbón. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, Virginia Occidental fue un campo de batalla. Todo culminó en la batalla de Blair Mountain, en 1921, cuando 10.000 mineros armados marcharon para liberar a partidarios de la Unión encarcelados en Mingo. Se enfrentaron al ejército privado de las compañías carboneras, respaldado por aviones que lanzaban bombas caseras. Sigue siendo la mayor rebelión obrera de la historia de Estados Unidos y la mayor insurrección armada desde la Guerra Civil. Los mineros perdieron la batalla, pero la lucha por la unión finalmente tuvo éxito.
consolidando al sindicato United Mine Workers of America como una fuerza capaz de influir en la política estatal durante décadas. En los años 40, Virginia Occidental era la sala de máquinas de la industrialización. El carbón de Virginia Occidental forjó el acero de los tanques que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Fueron las plantas químicas del Valle de Kanawha, el Valle Químico, las que fabricaron el caucho sintético y los materiales para la guerra. El estado estaba en pleno auge. Los pueblos eran dinámicos, llenos de cines, concesionarios y calles comerciales llenas de vida. La población crecía, impulsada por una demanda mundial de energía insaciable. En 1950 hicieron un censo y descubrieron que Virginia Occidental había batido un récord: 2.005.552 habitantes. El estado rendía muy por encima de su tamaño y parecía destinado a seguir creciendo como la capital energética del este del país. Pero oculto entre las estadísticas del censo de 1950 había una bomba de tiempo. La misma industria que había atraído a millones de personas estaba a punto de pasar por una transformación tecnológica. El pico y la pala serían reemplazados por la máquina minera continua. La mula sería sustituida por cintas transportadoras, y aquí es donde aparece la gran anomalía. En 1950, Virginia Occidental estaba en su punto más alto, y mientras Estados Unidos se preparaba para el baby boom y la expansión suburbana, Virginia Occidental comenzaba a caer por un precipicio. El declive no ocurrió de golpe, pero fue persistente. Entonces, ¿por qué se fueron? ¿A dónde fueron? ¿Y por qué, a pesar de todos los intentos por diversificarse, la población de Virginia Occidental nunca logró recuperarse? En 1950, Estados Unidos tenía unos 151 millones de habitantes. Hoy, esa cifra supera los 335 millones, un aumento impresionante de más del 120%. Todos los estados se han beneficiado de esta ola de expansión demográfica. Desde los desiertos de Nevada hasta la tundra de Alaska, las poblaciones han crecido. Florida ha crecido un 600%, California un 270%, incluso Dakota del Norte, con sus duros inviernos, tiene hoy más habitantes que en 1950. Todos los estados, excepto uno. Virginia Occidental tenía 2.005.552 habitantes en 1950. Hoy tiene aproximadamente 1,77 millones. Es el único estado que tiene menos habitantes hoy que cuando Harry Truman era presidente. Para entender esta anomalía estadística, hay que comprender que no se trata de una caída repentina, sino de una lenta y dolorosa fuga provocada por la colisión entre tecnología, geografía y economía. El declive comenzó justo después de finalizar el censo de 1950. La industria del carbón no desapareció en esa década. De hecho, la producción siguió siendo alta, pero desapareció la necesidad de obreros mineros. La mecanización permitió producir más carbón con una fracción de los trabajadores. Una mina que empleaba a 500 hombres con picos y palas, ahora podía funcionar con 50 operadores de máquinas de extracción. Para los mineros era evidente. Eran orgullosos y trabajadores, pero no podían competir con una máquina que no dormía, no comía y no se afiliaba a sindicatos. Esto causó una de las mayores migraciones internas en Estados Unidos. Conocida como la Hillbilly Highway, la Ruta 119 se convirtió en una importante vía de salida. Cientos de miles de habitantes de Virginia Occidental partieron al norte, hacia las ciudades industriales de Ohio, Michigan e Illinois. Fueron a Akron para fabricar llantas, fueron a Detroit para construir autos, fueron a Chicago para trabajar en las acerías. Y no solo perdieron población, perdieron potencial. Quienes se marchaban eran, en su mayoría, jóvenes en sus mejores años que buscaban formar una familia. Se llevaron consigo a sus futuros hijos y nietos. Esto provocó una fuga demográfica de talento de la que el Estado nunca se ha recuperado. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué no se reemplazó la industria del carbón? Cuando las textileras dejaron Nueva Inglaterra, saltaron a la tecnología y las finanzas. Cuando la agricultura se mecanizó en el Medio Oeste, ciudades como Columbus e Indianápolis se diversificaron hacia los seguros y la logística. ¿Por qué Virginia Occidental no hizo lo mismo? La respuesta nos lleva de regreso a su geografía física. Para reemplazar la minería del carbón, se necesita terreno plano para fábricas, parques empresariales y residencias. Se necesitan redes de transporte rápidas y directas. Virginia Occidental apenas cuenta con esto. El costo de la infraestructura en el estado montañoso es enorme. Construir una autopista de 4 carriles a través de las Apalaches cuesta mucho más que pavimentar una carretera sobre las llanuras de Ohio. Cuando las empresas buscaban lugares para construir fábricas durante los 70 y 80, veían en Virginia Occidental una pesadilla logística. ¿Por qué construir en un valle donde hay que dinamitar para ampliar un parqueadero, cuando puedes hacerlo sobre un campo de maíz en Carolina del Norte gastando menos? Las montañas que generaron riqueza ahora eran un obstáculo para la diversificación económica. Esta dependencia a la minería creó lo que los economistas llaman la maldición de los recursos.
Como el carbón dominó durante tanto tiempo, toda la infraestructura política y económica del Estado fue diseñada para servirle. Los sistemas educativos formaban mineros, no ingenieros o programadores. Y los ingresos fiscales locales fluctuaban con el precio del carbón, haciendo imposible la planificación a largo plazo. Cuando llegó el siglo XXI, Virginia Occidental sufría una crisis demográfica. Como los jóvenes llevaban décadas marchándose, la población estaba envejeciendo rápidamente. Hoy, Virginia Occidental tiene una de las edades medias más altas del país, superior a la de los famosos destinos de jubilación como Florida y Arizona. Es uno de los pocos lugares del mundo donde las muertes superan a los nacimientos. Es un estado que se reduce por causas naturales, agravado por la devastadora epidemia de opioides, que les golpeó con más fuerza que a casi cualquier otra región del país. Una crisis alimentada por la desesperación del estancamiento económico y el desgaste físico de los trabajos manuales. Y el censo de 2020 confirmó que esta tendencia continúa. Virginia Occidental perdió más población que ningún otro estado en la última década. También perdió un escaño en el Congreso, reduciendo su influencia política en Washington. Pero esta historia aún no ha terminado. La misma geografía que aisló al estado ahora atrae a un nuevo tipo de residente. Con el auge del trabajo remoto, muchos buscan un costo de vida bajo y una gran belleza natural, dos cosas que Virginia Occidental tiene de sobra. El New River Gorge, recientemente designado Parque Nacional, está en un auge turístico. En la zona oriental del estado, las residencias para los que trabajan en Washington, D.C. están creciendo. El condado de Berkeley pasó de tener 122,000 habitantes en 2020 a más de 136,000 en 2024. Un crecimiento considerable para un estado que no está acostumbrado. Desafortunadamente, este crecimiento no es suficiente para compensar la despoblación de las cuencas carboníferas del sur. La historia de Virginia Occidental demuestra cómo la geografía puede moldear el destino. Las montañas la mantuvieron salvaje, la llenaron de carbón y finalmente terminaron encerrándola cuando la economía cambió. Esta vez visito Gibraltar, el enclave británico en el continente europeo que España está desesperada por recuperar. Así que acompáñame mientras exploro esta historia en persona. Espero que hayas aprendido sobre Virginia Occidental. Si fue así, mira este video sobre por qué 4 millones de personas están escondidas en California. Gracias por verme. Hasta la próxima.